Queridas hermanas y hermanos, celebramos con mucho gozo y con mucha esperanza nuestra fiesta patronal. Todavía en la semana de Pascua, con signos muy grandes de fe, de la presencia del Señor Jesús, de Cristo resucitado. Estamos celebrando la semana de Pascua que la Iglesia ha siempre vivido como si fuera un solo día, desde el domingo de Pascua hasta el segundo domingo, que el Papa San Juan Pablo ha decretado como el domingo de la misericordia. La Iglesia fue aprendiendo poco a poco a celebrar este misterio tan grande de la resurrección del Señor Jesús, y los primeros cristianos buscaban la manera de fortalecerse en la fe unos a otros, especialmente en el tiempo de Pascua. Los cristianos buscaron una manera muy especial para dar el anuncio de la resurrección y al mismo tiempo transmitir esperanza, anunciar y fortalecerse en la fe, anunciar y celebrar, anunciar y sentirse cerca. Los cristianos encontraron en la fiesta de la Pascua un momento de celebración donde se sintieran cerca unos de otros, como una verdadera comunidad de hermanos. En las primeras comunidades se fue transmitiendo este saludo. Primero se anunciaba una gran noticia, un gran acontecimiento. Y entonces quien llegaba a una reunión, cuando se empezaba alguna oración o incluso cuando se escribían cartas, así personales unos a otros, los que sabían escribir, ¿verdad? Iniciaban así, decían: Cristo ha resucitado. Es el anuncio, es el hecho fundamental de nuestra fe. Es algo real, no inventado. No es una historia, un cuento, una obra literaria. Es el anuncio que ha atravesado la historia y ha fecundado de manera perfecta a la humanidad. El anuncio: Cristo ha resucitado. Y los cristianos que recibían el anuncio respondían: verdaderamente ha resucitado. Llegaba entonces alguien a un lugar y saludaba anunciando: Cristo ha resucitado. Y los presentes respondían: verdaderamente ha resucitado. Vamos a realizarlo. Yo empiezo con la primera parte y ustedes responden con el saludo. Cristo ha resucitado. Ese es el saludo cristiano propio de la Pascua, donde uno manifiesta y celebra la resurrección de Cristo y recibe de parte de la comunidad la respuesta de fe. De manera muy especial los cristianos lo usaban porque eran tiempos allí donde San Marcos predicó. Donde San Marcos predicó primeramente fue con Pablo. Acompañó a Pablo en algunas ciudades de las misiones de San Pablo. Luego llegó a Roma y se quedó con Pedro, San Marcos, y acompañó a Pedro en la evangelización de la ciudad de Roma. Luego San Marcos se fue a Egipto, a la ciudad de Alejandría. San Marcos llevó el evangelio, y en ese momento, ¿verdad?, en que estaba la persecución, perseguían a los cristianos, y los cristianos se reunían en casas, en establos, en Roma escondidos, a veces en cuevas, en la ciudad de Roma, donde hay 7 colinas. En las cuevas de las colinas se reunían para celebrar, para orar, para estar juntos. Y entonces, para poder celebrar y fortalecerse en la fe, hicieron ese saludo: Cristo ha resucitado. Y todos respondían:
verdaderamente ha resucitado. Ese saludo fue tejiendo, ese saludo fue uniendo los corazones, fue fortaleciendo la fe en medio de la persecución, porque los emperadores, en ese tiempo el emperador era Nerón, el emperador que perseguía a todo el que estuviera en contra de él, al que pensara diferente, y de manera muy especial perseguía a los cristianos. En ese momento de persecución, de miedo, de angustia y de amenaza, los cristianos encontraron en este saludo de Pascua una manera de darse ánimo, una manera de transmitirse consuelo, de darse fortaleza y esperanza, proclamando que Cristo es el verdadero Rey de Reyes, porque ningún rey, ningún ser humano, nadie, ninguno puede vencer la muerte. Y nadie, ninguno de los hombres, ninguna mujer, ningún hombre, por más poderoso, por más poderosa que sea, nadie puede vencer el pecado. Solamente el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Por eso, al celebrar la Pascua, la resurrección de Cristo, los cristianos se encontraban gran fortaleza, no solamente frente a los problemas cotidianos de la vida, sino frente a la persecución y la amenaza de muerte que les tenía hecho el emperador Nerón. Los cristianos de toda la historia han encontrado en la Pascua el motivo de estar juntos, el motivo de ayudarse y de tener esperanza, porque el Señor Jesús ha vencido el más grande, los dos problemas más grandes que ningún ser humano, ni todos juntos, podemos resolver: el pecado y sus consecuencias y la muerte. Solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. He visto que aquí en las paredes han ustedes puesto algunas intenciones en este novenario de San Marcos. Que se cumplan mis buenos deseos, ¿verdad? Amansa los corazones, establece la paz. Te pido por mí para que Dios me conceda la gracia que necesito. San Marcos, ten piedad de mí y de mis necesidades. San Marcos, bendice a mi familia. Y seguramente cada uno le viene a traer al Señor Jesús y a pedirle a San Marcos su intercesión por los propios problemas, por las propias situaciones que cada uno vive, que cada familia vive. En la vida es algo cotidiano, decía el Señor Jesús. Cada día tiene su propio problema. Y el Señor Jesús ha venido a acompañarnos y a vivir lo que nosotros vivimos. Cuando proclamamos la resurrección del Señor, no proclamamos que Él se ha ido y ya nos ha abandonado. No. Cuando proclamamos la resurrección del Señor, celebramos que Él, por su amor y misericordia y por obediencia a Dios Padre, quiso venir a vivir, se encarnó entre nosotros, tomó nuestra condición humana, y tomando nuestra condición humana, permaneció siempre verdadero Dios y verdadero hombre. ¡Qué maravilla! El Santo Padre, el Papa Francisco, había convocado este año como el año del jubileo, el jubileo de la encarnación del Señor, donde Él nos invitó a que todo el año reflexionáramos en la condición encarnada del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! El Hijo de Dios toma nuestra carne, vive como nosotros y entre nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, semejante a nosotros en todo, menos ¿en qué? En el pecado. El Señor no cometió pecado,
pero quiso sentir lo que los seres humanos sentimos. Quiso sentir el cansancio, quiso sentir lo que nos cuesta obedecer, quiso sentir lo que vamos enfrentando. Tuvo que aprender a esperar. El Señor aprendió muchas cosas como nosotros lo vivimos, y todavía más, dando y mostrando el amor completo de Dios, recibió injusticias, amenazas, escupitajos. El Señor experimentó todo lo que es ser humano. Por eso el Señor sabe lo que le estamos pidiendo: la paz, la mansedumbre del corazón, las necesidades de las familias, la bendición que las familias necesitan. El Señor lo sabe perfectamente. Y celebramos, al celebrar su resurrección, celebramos que el Señor ha vencido todos estos problemas y que quiere que nosotros también lo venzamos con Él. Esa es la gran esperanza. Por eso, en la paz, en la guerra, en medio de la violencia, en medio del sufrimiento más oscuro, el cristiano sabe que hay esperanza, porque el Señor ha vencido la muerte, porque el Señor ha vencido el pecado, porque el Señor ha vencido los problemas y quiere ayudarnos a que nosotros también lo hagamos. San Marcos, acompañando a Pedro en Roma, aprendió una cosa que los estudiosos dicen que lo reflejó en su evangelio, en el que él escribió. Es el evangelio primero, o sea, de los evangelios, de los 4, es el evangelio más antiguo. Él lo escribió. Y dicen que San Marcos escribió el evangelio con todo lo que Pedro iba enseñando a la gente. Pedro salía a predicar en las calles de Roma, donde la gente vivía, y decía lo primero que decía Pedro era esto: vengan a escuchar el mensaje, la buena noticia de parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así empezaba Pedro sus catequesis. Cada vez que iba a empezar a predicar, invitaba a la gente: escuchen la buena nueva, escuchen el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y San Marcos lo recogió. Y así inicia el evangelio de San Marcos. Marcos 1, capítulo 1, dice: inicio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La predicación de Pedro y Marcos se volvió así, valiente, se volvió clara, no andaban con rodeos. Vamos a hablar del Hijo de Dios. Marcos y Pedro aprendieron a llevar el querigma, anunciarles a todos los romanos y a todos los que los escuchaban allí, lo primero desde el inicio: yo no me vengo a predicar a mí, yo no vengo a traer una fantasía, vengo a anunciarles una noticia. Y esta noticia es muy buena, la noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y San Marcos y San Pedro evangelizaron a muchas familias en Roma, aún con la persecución del emperador. Enseñaron a las familias las verdades de fe, enseñaron que Cristo se encarnó, enseñaron que Cristo enfrentó al demonio. Luego San Marcos en su evangelio narra cuando el Señor se fue al desierto y fue tentado ¿por quién? Por el demonio, ¿verdad? Porque San Marcos en su evangelio quería transmitir eso. El Hijo de Dios de veras vivió entre nosotros. El Hijo de Dios no se ahorró nada, no vivió ahí en un palacio, ¿verdad?, con un chorro de soldados de dinero. No, el Señor quiso venir a vivir lo que nosotros vivimos y a batallar con lo que nosotros batallamos. Y se enfrentó a las tentaciones toda la vida, pero Él venció siempre al demonio.
el demonio no podía ganarle nunca al Señor Jesús, pero lo hace para que nosotros también aprendamos con Él a vivir. San Marcos y Pedro catequizaron a muchas personas paganas. No eran del pueblo judío, eran de otros pueblos que llegaban ahí a Roma, ¿verdad? Y la gente los escuchaba y les entendían. La gente escuchaba a San Marcos y a San Pedro y les entendían lo que decían. ¿Por qué? Porque hablaban de la verdad, porque hablaban de Cristo el Señor y hablaban de la vida de nosotros. Hermanos, en este año de el jubileo de la Encarnación convocado por el Papa, que pues estamos celebrando, uniéndonos a la celebración, pidiendo por él, ¿verdad? Por el Santo Padre, que el Señor lo reciba en el cielo. Ahorita a las 3 de la mañana va a empezar la misa. Si alguien se levanta a las 3 de la mañana, se le va el sueño, busque ahí en YouTube el canal del Vaticano y van a pasar la misa del funeral del Papa Francisco. Y siempre las misas del funeral de un Santo Padre son muy conmovedoras, son muy bellas, son muy pausadas, permitiendo que todos vayamos ahí acompañando espiritualmente. Nos vamos a unir en esta Eucaristía a la misa que se celebrará en la ciudad de Roma. Allá serán las 10 de la mañana, pero aquí son las 3, ¿verdad? Las 3 de la mañana. O si no puedes, no te despiertas, no le hacen. Mañana la ves ahí de repetición para acompañarnos como iglesia. Allí en esa ciudad de Roma, San Marcos y San Pedro predicaron. Allí en la ciudad de Roma, Marcos escribió el Evangelio de San Marcos. Ahí en Roma catequizaron a tantas personas, hablándoles de Cristo y hablándoles de la vida. Que el Señor conceda a cada uno de nosotros esa fe en la vida, con lo que la vida tiene, con las situaciones de espera y de aprendizaje, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras alegrías, con nuestros grandes dones que cada uno tiene, con la vida que uno va llevando. Allí está el Señor Jesús. Por eso el Evangelio lo puede entender cualquier persona que se pone a reflexionar en la vida como es, con sus problemas, aprendiendo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, venció los problemas más grandes, los que ningún ser humano, ningún rey, ningún emperador, ninguna persona, digamos, de este mundo, ¿verdad? Nadie de nosotros puede resolver. El pecado y sus consecuencias y la muerte. Nadie lo puede resolver, solamente el Señor. Y si a nuestras familias llegan esas consecuencias del pecado, a nuestra vida llegan esas consecuencias del pecado y la muerte, estamos celebrando el tiempo de la Pascua. Cristo se encarnó, tomó nuestra condición humana, vivió entre nosotros, vivió con nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, pero sí vivió las consecuencias del pecado. Ya cuando Él sufrió de parte de sus amistades, sus amigos, ¿verdad? Uno lo entregó, lo traicionó, otro lo negó, los demás corrieron, válganos. Eso lo sabe muy bien el Señor y sabe lo que el ser humano siente, experimenta. Por eso, ten la esperanza que entregándole tu corazón al Señor Jesús lleno de fe, Él te fortalecerá y te hará más fuerte que los problemas que hay en la vida. Te hará más fuerte. No te dejes agobiar por las situaciones. No pierdas la paz, que nadie te robe la esperanza, como decía el Papa Francisco, que nadie te robe la esperanza. El Señor Jesús vive, el Señor Jesús está con nosotros y que esa presencia suya ilumine
llene de fe toda nuestra vida. Que así sea.